Los compañeros que están ingresando. Bueno, creo que esta es lo que queda esta clase y una más y ya estamos, ¿no? Parcial. Así que me imagino que ya deben estar repasando para el primer parcial. ¿Cómo vienen con los temas? Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un repaso del trabajo práctico de índice de precios que alguien me había pedido. El tipo de cambio creo que lo hemos hecho en clase y después lo habían entregado, inclusive. Así que bueno, acá tengo las, no sé si ven ahí mi Excel, ¿lo están viendo? Sí, profe. Bien. Vamos acá. Esto. Bien. Bueno, la primera pregunta del trabajo de IPC decía, ¿cuál es la inflación entre puntas de la Argentina para el ejercicio 2022 a nivel nacional? ¿No? Entonces tenían el IPC de Argentina y lo que tenía que hacer era calcular la inflación entre el IPC de cada uno de los diciembres, ¿no? De diciembre del 2021 y del 2022. Bueno, se hacían esa cuenta, que ahí la tienen, que es marcado, esta es la formulita que usé, les daba que la inflación era del 94,79%. No sé si le había dado medio parecido, no me acuerdo. La segunda preguntaba por la inflación promedio. Entonces, para los promedios tenemos que calcular el promedio de todo el 2021 y el promedio de los índices de precio del 2022. Como yo los calculé acá abajo. El promedio de todo el 2021, tomé el promedio de todos los índices, le daba ese numerito, y el promedio de todo el 2022. Y luego con estos datos, lo que hice fue utilizar la formulita acá, ¿no? De vuelta. Yo hago el cociente, me parece mucho más fácil, porque ponen solo la de tasa de crecimiento. Es 8,45, divido 4,90, menos 1, lo pongo en términos porcentuales, me da que la inflación promedio fue del 72,43%. Luego les pedía cuál fue la inflación de Estados Unidos para el ejercicio 2022. Lo mismo, ahora tienen que trabajar con el IPC de los Estados Unidos. Creo que lo tenían, les había pasado el link, lo tenían que bajar de la página. Y bueno, hacía lo mismo, diciembre del 2021 contra diciembre del 2022. Y eso le daba una inflación del 6,44%. ¿no? 4 le preguntaba, decía que una persona en enero cobraba, en enero del 2022 cobraba 125.000 pesos. ¿Cuál sería el sueldo para que esta persona siga manteniendo el mismo poder adquisitivo en diciembre del 2022? Entonces, lo que había que hacer era 125.000 pesos por el IPC a donde lo quiero llevar, que es el de diciembre del 2022, dividido el IPC, digamos, donde estoy, que era el de enero. Le pedía el de enero, sí. Y eso le daba 234.406 pesos con 51 centavos. Otra forma, ese es con los índices de precios. También podíamos ver, bueno, cuánto fue la inflación en ese año, en ese periodo, fue el 94,79%. Bueno, le calculo la inflación a 125.000, le sumo la inflación del 94,79 y llego obviamente al mismo dato, ¿no? Estas eran dos formas que tenían ahí de calcular. La quinta pregunta preguntaba si la persona ganó o perdió poder adquisitivo, se cobraba 200.000 pesos en diciembre del 2022. Bueno, si la persona cobró 200.000 pesos y el salario teórico que habíamos calculado era de 234, ¿ganó o perdió poder adquisitivo? Perdió. Perdió poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ahí perdió poder adquisitivo. La sexta pregunta decía crear series con base 100 en diciembre del 2021 con el IPC de Argentina y de Estados Unidos. Bueno, eso era fácil, con un Excel es muy fácil, se tiene que hacer a lápiz más complicado. Decía diciembre del 2021 era base 100. Como diciembre del 2021 es esta que tenemos acá.
y decir de acá, vamos a poner, ¿no? Copiar, es una nueva base 100 de Argentina y de Estados Unidos. Voy a ocultar esto por ahora. Ocultar. Entonces voy a decir, bueno, diciembre del 2021, Argentina tiene que tener un 100, y Estados Unidos tiene que tener un 100, ¿no? Eso sería fácil. Bueno, pero en realidad matemáticamente, ¿cómo genero este 100? Bueno, lo que hago es el IPC de la Argentina, dividido el IPC de la Argentina, lo voy a fijar al denominador, y lo voy a multiplicar por 100, ¿no? Y ahí me da el 100. Lo mismo para Estados Unidos. Corro para acá, digo que ahora la tengo que acomodar. La tengo que poner D, ¿no? Entonces ahí me queda, ¿no? Es el mismo indicador, digo el mismo indicador, me queda 100. Yo ahora lo que hice fue fijar la celda, entonces ahora lo que hago es arrastrar los dos, y ahí me queda la nueva serie con base 100 para cada uno de los países, ¿no? A ver, tiene que quedar lo mismo, ¿no? Calculemos la inflación de Argentina entre puntas, hagamos esto dividido esto menos 1, nos da 120,22, hagamos esto, 7,39, hagamos por acá, nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo acá con esta serie que estamos creando es un juego matemático, ¿eh? Porque ahora es fácil ver cómo crecen a partir de un mismo gráfico, cómo crecen los índices de precio de la Argentina y de Estados Unidos. Especial. Vamos a olvidar esto. Profe, disculpe, para comparar hizo un promedio anual, ¿no? Hice un promedio, claro, Listo. para este no, para el anterior me estaba hablando vos. No, sí, sí, sí. Sí, se hizo un promedio de los índices de cada uno de los años. Gracias. Bueno, y acá obviamente que es muy fácil ver qué está pasando con la inflación de la Argentina y de Estados Unidos, ¿no? Claramente, la inflación de la Argentina crece mucho más rápido que la de Estados Unidos. Si hubiera usado los otros índices, eso me daba un gráfico muy feo que era muy difícil de comparar. Entonces, en ese sentido, es preferible esto. A lo que teníamos, ¿no? Entonces, siempre hacer índice base 100 para cualquier variable es una buena forma de hacer comparaciones, ¿no? Acá claramente voy viendo cómo Argentina se aleja de Estados Unidos, que aún teniendo inflación, tiene algo muy, pero muy bajo. Todavía podemos mejorar el gráfico, ¿no? El tema de los gráficos, yo sé que a ustedes no le dan bola, pero el tema de la gráfica visual, de cómo interpreto los datos visualmente, es sumamente importante, ¿no? Yo por ahí con un grafiquito puedo estar 20 minutos, media hora, para que quede lindo, ¿no? Entonces, obviamente, mi trabajo consiste en eso, porque ustedes no tienen ese tiempo, ¿no? Pero tratar de que el gráfico se explique por sí solo es sumamente importante. ¿Está bien? Entonces vienen acá claramente uno ve, ¿no? Que se quiere hacer no solamente para índice de precio, sino para comparar la evolución de una empresa, también, o sea, yo estoy mirando cómo es el rendimiento de una empresa, o el nivel de capital, cuál creció más, claramente se aprecia, ¿no? Si lo que quiero hacer son comparativos. Bueno, nos quedaba el último punto, creo que era. Que decía una persona recibió un sueldo de $2.000 de diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022, crear una serie, sueldos a precios 2021 y deflactar los valores. Bueno, esto obviamente, como yo estoy hablando en dólares, no puedo usar el IPC de Argentina porque el IPC de Argentina es peso. Cuando quiero deflactar o ajustar en dólares, tengo que usar el IPC de Estados Unidos. Entonces, primero me creo la serie
de lo que estuve cobrando, ¿no? Sueldos desde enero del 2021 hasta, bueno, que terminó, ¿no? Acá decía hasta diciembre del 2022, yo lo hice hasta febrero del 2023. Y ahora tengo que deflactar. ¿Y cómo deflacto? Bueno, el primer dato es el mismo. El segundo dato, que es, tengo que llevar este valor de 2000, pero a precios de diciembre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 2000 por el IPC a donde lo quiero llevar, dividido el IPC donde estoy. Y es lo que hago acá. Fíjense que ahora no fijo el denominador, lo que fijo es el numerador. Lo quiero expresar todo en términos de enero del 2021. Bueno, luego arrastro la formulita y ya tengo esta serie que sería sueldos deflactados, ¿no? Bueno, si observo, lo que voy a ver es que hubo una caída, ¿no? Acá saqué la inflación mes a mes, la inflación acumulada, ¿no? Porque es acumulada porque es todo contra diciembre del 2021. Bueno, acá me da que la inflación acumulada a febrero del 2023 es 6,88, y lo mismo si hago este cálculo, ¿no? Hago 1862 dividido 2000 menos 1, me da que la inflación, si le quieren ver así como entre puntas, fue de 6,88, menos 6,88%, ¿no? Claramente acá se observa cómo la persona en dólares fue perdiendo poder adquisitivo mes a mes, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, profe, pero una consulta. Yo le pregunté sobre esto porque no lo había entendido y claramente no me salió como lo están haciendo acá, porque no sabía cómo iban a hacer los exámenes de la parte práctica. Era más que nada para saber cómo hacerlo y tener una guía de poderme corregir lo que yo hice. Ah, no te entiendo lo que me estás preguntando. No, que yo les había preguntado, yo fui la que les preguntó cómo se hacía el trabajo, porque no lo había entendido a los temas y quería saber cuáles eran los resultados que yo tenía que tener y cuál era el procedimiento a seguir para hacer las cosas, porque no sabía cuál iba a ser la parte práctica del parcial y lo quería tener. Ah, bueno, ¿te quedó claro ahora? No, sí, ahora sí, me quedó súper claro. Ah, bueno, genial, esa es la pregunta. Bueno, aguarden un cachito que se los publico, así ya, si que no por ahí alguien lo entendieron por arriba, en 10 minutos se lo van a olvidar. Entonces se los publico ya en el tablón. Tengo que subirlo, un segundito. Escritorio. Bueno, ahí lo publiqué, fíjense si lo pueden descargar. Alguno me avisa si yo no estoy tranquilos. Se puede. ¿Se puede? Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos al trabajo práctico que tendría que haber entregado, ya creo que era hoy, ayer, no tenían tiempo, respecto del ahorro nacional, que era muy fácil, ¿no? Era largo por ahí el trabajo, pero era fácil. Te voy a mostrar acá partir. Bueno, yo no tengo acá el trabajo en sí. Yo lo subí. Bueno. Bueno, yo les daba primero los componentes, y creo que la primera pregunta tenía que ver con el PBI, y eso era muy fácil, tenían que sumar, ¿no?, todos los componentes, con excepción de las importaciones que van restando, y eso les da cuál es el Producto Interno Bruto. Bueno, ya lo estuvieron viendo con Hugo, con Pablo, así que tendría que haber sido muy fácil. Luego tenían, les daba varios conceptos, y a partir de esos conceptos tenían que llegar a la idea de ingreso nacional bruto, a la idea de ingreso nacional bruto disponible. Creo que en realidad el primer punto que hacía era por el consumo efectivo total, ¿no? Y el consumo efectivo total era la suma del consumo privado
más lo que es el gasto público, ¿no? Le había dicho yo en la clase que el gasto público en realidad es consumo público. ¿Por qué? Porque este gasto no contempla las transferencias, como el pago de jubilación, el pago de planes sociales, las transferencias a universidades, las tarifas. Bueno, todos esos componentes del gasto público en Argentina son un montón. Entonces hay una diferencia bastante importante entre lo que es el gasto público en sí y el consumo público. A veces, en muchos países, esas diferencias son muy chiquititas. Entonces a veces tienden a confundirse, pero en realidad, en el agregado lo que tenemos es consumo público, no en sí el gasto público que todos escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? El consumo efectivo total es el consumo privado más lo que tenemos como gasto público en el agregado macroeconómico. Luego, ¿qué es el ingreso nacional bruto? Bueno, ahí teníamos todo lo que eran las utilidades por cobrar, menos los dividendos por pagar, más los salarios, ¿no? Ahí tenían que fijarse la formulita, que era lo que ingresaba. Y luego, para llegar a la idea de ingreso nacional bruto disponibles, bueno, tenía lo mismo, ¿no? Todo por lo cobrar iba sumando y todo por lo pagar iba restando. Y luego, para llegar a la idea de ahorro nacional bruto, bueno, era la diferencia entre el ingreso nacional bruto disponible menos el consumo efectivo total. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno, entonces también se lo subo para que lo comparen con lo que hicieron, ¿está bien? Bueno, en esta parte la verdad que mucho para complicárselas no tengo. Si tengo que tomar este punto en el parcial, ¿no? Así que bueno, no va a ir algo muy distinto a esto, lo que les puedo llegar a tomar. Si es que es el tema que le interesa a ustedes, ¿no? Les preocupa. Bueno, ahora un cachito, lo subo, ¿dónde estamos? Bueno, ahí también ya lo publiqué, fíjense, se le llegó. Bueno, y luego de generación del ingreso eran... La mayor parte de las preguntas eran para que se fijaran ustedes en el INDEC, eso no me voy a detener. El único así tipo de ejercicio que era complicado era este. Les pedía determinar el valor agregado a precios básicos. Y bueno, acá era muy fácil, lo que tenían que hacer era, no había, los impuestos y los subsidios eran cero, lo cual era muy fácil, tenían que sumar el excedente bruto de explotación, la retribución del trabajo y el ingreso mixto bruto, y eso les daba 7.500, que creo que fue el dato que todos publicaron, ¿no? Así que ahí no había mayores complicaciones. Luego le pedí así algunos conceptos, obviamente, que tienen que saberlos. Así que bueno, más o menos esos eran los trabajos que tenían hasta ahora, ¿no? ¿Alguna duda, consulta con respecto a eso? No, no, profe. O sea, los ejercicios van a ser más o menos parecidos así en el parcial. Algo parecido a eso, exacto. Como, o sea, nos va a dar la tabla del IPC y vamos a tener que sacar. Tal cual, van a tener que calcular la inflación, o actualizar, o deflactar, o hacer un cambio de base. Dale, perfecto. Ya quedó claro desde que iniciamos el curso que ustedes con IPC lo tienen que manejar de taquito, ¿está bien? Profe, una pregunta. Sí. Perdón que le interrumpí. ¿Puede subir, o no sé si subió, yo por lo menos no lo vi en Classroom, la resolución del primer formulario que subió? O sea, que hicimos justamente el de deflactar y actualizar un valor. ¿Cuál era el primer formulario?
Creo que ese es el formulario que nosotros teníamos que completar, el cambio de base, teníamos que hacer deflactar o actualizar un valor, si no me confundo. Y es ese que pasé recién. Ok, listo. Gracias. Quería decir. Y me anticipo ya, para la clase que viene, ya con Hugo estuvieron viendo lo que era Python, ¿no? Hace 2 semanas atrás, ¿no? Sí, sí, explicó. Calculo que le habrán dado bola y habrán estado jugando un poquito con el Python, ¿no? Bueno, si no lo hicieron, tienen esta semana, porque la semana que viene nos vamos a poner con Python, y todo lo que vimos hasta ahora vamos a tratar de aplicarlo a Python. ¿Está bien? O sea, vamos a tratar de trabajar con índice de precios, vamos a trabajar con tipos de cambio principalmente. Así que den de vuelta una leída, traten de entenderlo, de jugar. No sé si le enseñó a bajar datos, Hugo, creo que sí, que les explicó. Entonces, bueno, vamos a tratar de, pónganse ahí a ver que les salga. Primero que lo tengan instalado al Colab, que lo puedan correr, y segundo, pónganse ahí un poquito más amigables, así la semana que viene le sacamos provecho, ¿está bien? Bueno, sigamos con tasa de interés, que es el tema que deberíamos ver hoy, va a ser el último tema para el parcial. Vamos. Bueno, yo no voy a ir muy sobre la Firmina, ustedes ya la tienen. Creo que está publicada, fíjense, si no la publico ahora. Bueno, primero que hay que tener acá muy en claro es que la tasa de interés en gran medida surge de los bonos y de las letras del Banco Central, ¿no? Es así como se genera la tasa de interés. Entonces, lo primero que hay que entender es, bueno, ¿qué es el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía, en gran medida, tiene un área donde hace presupuesto, otra área donde hace contabilidad, luego tiene el área de tesorería y una oficina donde da crédito público, ¿no? Entonces, la tesorería emite letras, que son las conocidas como letes, esas son letras de la tesorería del Ministerio de Economía. Luego la oficina de crédito público, ahí dice letras, pero por lo general la oficina de crédito público lo que hace es emitir préstamos, y emite bonos, y también toma crédito con los proveedores del Estado Nacional, ¿no? Es la que registra toda la deuda pública. Las letras de tesorería, en gran medida, no son consideradas deuda pública, porque es deuda que toma el Ministerio de muy corto plazo. Es decir, por lo general toma entre 2, 3 meses, 6 meses, 11 meses. Para ser deuda pública tiene que ser deuda que supere el ejercicio donde estás vos parado. ¿Está bien? Bueno, puede ser que por ahí en noviembre la tesorería emita una letra que tiene vencimiento el 31 de enero del año próximo. Bueno, en ese caso va a ser considerada deuda pública, ¿está bien? Pero por muy corto tiempo, cuando venza, cae. Entonces, excepto esos casos, por lo general la tesorería emite a muy corto plazo letras muy cortitas. ¿Y qué trata o qué mira la tesorería? Bueno, toda la plata que ingresa al tesoro por impuestos está asignado casi siempre a algún gasto, y en la medida que le falta, ¿no?, plata o le falta liquidez, lo que hace es colocar una letra, ¿no? Entonces decimos que la tesorería lo que financia son desfasajes estacionales de caja del gobierno nacional. En cambio, el resto que tiene que ver con la emisión de bonos o deuda, bueno, es porque ya el gobierno está tomando una deuda importante bueno, en Argentina nunca es así, ¿no? Para construir una obra, para hacer algo importante, o tiene que reestructurar toda su deuda. Entonces ya ve que va a ser algo permanente lo que está tomando. En cambio, la tesorería emite deuda de muy corto plazo, que no es deuda pública, para estos desfasajes de caja que va a tener. Que sabe que le va a faltar en febrero, pero que en abril va a tener un superávit por ahí de caja por cobrar impuestos y demás. ¿Está bien? Bueno, ahora esas letras de tesorería no hay que confundir con las letras del Banco Central. El Banco Central no forma parte del Estado Nacional, es autónomo, digamos, por lo cual la deuda pública no incluye al Banco Central. A veces escucho a los periodistas hablar que dicen que sí, la deuda del Banco Central. La deuda pública no incluye la deuda del Banco Central. El Banco Central es autónomo del gobierno nacional y también emite sus propias letras, que seguramente ustedes conocen,
son las famosas LEVAC o LELIC, ¿no? Son la famosa bomba. Bueno, esas son las letras que emite el Banco Central de la Argentina. ¿Quedamos claros hasta ahí? Sí, profe. Lo doy por hecho. Bueno, ¿y qué es una letra? Bueno, en gran medida una letra es un documento, vamos a ir de vuelta, es un documento que yo emito. Supongamos que es un documento que dice que, bueno, ustedes me van a dar plata y a cambio yo, a diciembre de este año, les voy a entregar a ustedes $100. ¿Está bien? Entonces este documento va a valer $100 en diciembre del 2023. ¿Está bien? Entonces yo ahora tengo que decir, mira, yo tengo este documento, tengo que salir a recolectar plata, necesito cash, y empiezo a ofertarlo. Y entonces le pregunto a ustedes, bueno, ¿cuánto me van a dar por este documento? Y algunos van a decir, mira, yo por ese documento te puedo dar $80, si querés lo aceptás, y si no, no. Y yo digo, bueno, dame los $80 y te doy este documento. Otro me va a dar 75, 50, 25, ¿no? Voy a ir juntando plata y voy entregando este documento. Obviamente que el tipo que me dio, por ejemplo, $80, si espera a fin de año, ¿cuál va a ser su rentabilidad? Si espera a cobrar los $100, ¿no? O sea, él va a cobrar $100, pero ahora me dio 80. ¿Cuál es la rentabilidad de 100%? Futuros profesionales de ciencias económicas. 20. ¿20%? No, $20. ¿Eh? $20 no sería. Pero hay que tener en cuenta la Estamos de inflación. acuerdo, va a ganar $20, pero en términos de rentabilidad, ¿cuánto gana? Ah, Ahí dice Nicolás 25%, y es verdad, Nicolás tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque él pone 80 de inversión y gana 20. ¿Está bien? Entonces eso, 20 de 80, es un 25%. ¿Quedó claro? Bueno, la persona que me dé $50, ¿cuál va a ser su rentabilidad? O sea, me da $50 y a fin de año va a cobrar 100. ¿Cuál es la rentabilidad de ese precio? El 100%. El 100%, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora sí comparto. Esta tablita nos va mostrando el precio que se va ofreciendo y la tasa de interés que tendría, ¿no? Entonces, si una persona nos ofrece 50, es el precio que nos ofrece, va a tener una rentabilidad del 100%. La que nos dé 60, del 66,77. ¿Cómo saco este cálculo? Bueno, el valor nominal es lo que vale el documento, los $100, menos el precio, dividido el precio, por 100, nos da la tasa de interés, ¿no? El de 80 nos va a dar 25, el de 90 nos va a dar 11,11, el de 95 nos va a dar 5,3%, el del que nos dé 99 nos va a tener una rentabilidad del 1%, y el que nos dé $100 va a tener una rentabilidad del 0%, ¿no? Porque si va a esperar a fin de año que le dé $100 no gana nada, 0%. Bueno, ¿qué es lo que están ustedes viendo ahí en esa tablita? Y que de ahora en más tiene que ser sumamente importante para ustedes. ¿Cuál es la relación que hay en esa tabla? Esto es tan importante como la teoría de la relatividad de Einstein. Así que pongan sus neuronas a revisar los números. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Mientras una aumenta, la otra va bajando. Mientras una aumenta, la otra baja. La renta, la tasa de interés va bajando. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, eso que una aumenta, la otra baja. Puede ser en relación con la demanda también. O depende de las Miremos los números fríamente. ¿Quién nos dice? A ver, fríamente. Mientras más pago, la tasa de interés se va reduciendo. Mientras más pago, la tasa de interés. Pero ¿qué es lo que estás pagando? ¿Qué es la variable que tienes ahí? ¿Cuáles son las variables?
el valor ¿Cuáles son las nominal, variables que tenemos ahí? la tasa de interés, Muy bien, ¿y la otra? el valor nominal puede ser, o el precio, ¿Qué dice la columna? el precio. Precio. Entonces tenemos tasa de interés y precio. Bueno, si la tasa de interés sube, ¿qué tiene que pasar con el precio? Tiene que Baja ser el precio. ¿Eh? Tienen que bajar. Tiene que bajar. Y si el precio sube, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja, son inversamente proporcionales. Exacto, ¿no? Entonces, de ahora en más, tienen que acordarse de esto y grábenselo de por vida, porque esto es sumamente importante y la mayoría de la gente no lo sabe. Hay una relación inversa entre el precio y la tasa de interés. ¿Está bien? No es por una cuestión de, viene el viento para acá. No, hay una relación inversa por la definición de cómo se saca la rentabilidad, si quieren. ¿Está bien? Entonces, hay una relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa de interés. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Entonces, ¿quién controla la tasa de interés en Argentina? ¿Quién es el organismo encargado de fijarse cómo está la tasa de interés? El Banco Central. Banco Central. El Banco Central, ¿no? Entonces, el Banco Central, ya ahora me voy a anticipar, para activar o enfriar la economía, lo que puede hacer es política monetaria. ¿Y qué es esto de la política monetaria? Bueno, mirá, puede bajar la tasa de interés o subir la tasa de interés. ¿Está bien? Si baja la tasa de interés, ustedes como consumidores, ¿qué tienden a hacer? Consumir más, Consumir porque más. posteriormente voy a tener que pagar menos por lo que estoy pagando, por lo que estoy comprando ahora. Exacto, ¿no? Y la inversión, el otro componente agregado que estuvimos viendo con los chicos, pasa exactamente lo mismo. Cuando la tasa de interés se baja, si los empresarios ven que va a haber un ciclo de negocios que va a ser bueno, tienden a aumentar la inversión también. Ahora, si aumenta el consumo y aumenta la inversión, ¿qué tiene que pasar con el PIB? Si el Tiene que resto de las aumentar. variables se mantiene constante. ¿Eh? El PIB aumenta. Tiene que aumentar, ¿está bien? Entonces fíjense que una baja de la tasa de interés lo que produce es una reactivación de la economía, del nivel de actividad. Aumenta el PBI principalmente por el lado del consumo y de la inversión. ¿Queda claro? Entonces, en Argentina el Banco Central es quien lleva la tasa de interés y la regula colocando letras que son LEBAC o LELIC. ¿Está bien? Entonces, si el Banco Central quiere enfriar la economía, ¿qué tiene que hacer? Lo contrario, subir la tasa de interés sería. Pero ¿cómo sube la tasa de interés con una letra? Bajando el precio. Alguien lo susurró ahí. ¿Qué tiene que hacer? Alguien lo susurró levemente. Con la Bajar los letra. precios. Baja el precio de los bonos, ¿está bien? Baja el precio. Bueno, y al revés, si quiere disminuir la tasa de interés, ¿qué tiene que hacer con los precios de los bonos? Subir los precios.
Bueno, entonces estamos con el tema del precio de la tasa de interés, ¿no? Entonces fíjense que el Banco Central puede reactivar o enfriar la economía por ahí. Pero también es cierto que la propia economía muchas veces se puede llevar puesto a lo que haga el Banco Central. Por ejemplo, puede pasar que el precio de los bonos de la Argentina, un default o un posible default, caigan, es decir, que nadie quiera comprar los bonos de la Argentina, el precio de los bonos cae y eso te va a repercutir en la tasa de interés. ¿Bien? De hecho, hace un par de días pasó que el precio de los bonos cayeron y el gobierno también, cuando el precio de los bonos cae, la gente sale de los bonos y tiende a irse a dólares, eso también genera presión. Entonces el gobierno se vio también necesitado de aumentar la tasa de interés, pasando de 81 al 91%, para tratar de contener esa presión que había sobre los dólares, ¿no? Entonces fíjense que acá es clave entender cómo juega la tasa de interés. Si ustedes entienden cómo juega la tasa de interés, entienden cómo va la cuestión, ¿no? Aparte porque es una variable vital que une la parte financiera con la parte real de la economía. ¿Quedó claro hasta acá? No, a mí no me, justo le iba a decir, a mí no me quedó claro. ¿Cómo es que usan para... Ay, no me sale ahora la pregunta, pero justo el diagonal se cortó. Yo no entendí el concepto ese, para enfriarla, baja el precio, aumenta la tasa de interés o algo de eso, no me quedó claro el concepto. Bueno, ¿entendiste la tabla? Que si sube el precio de los bonos, baja la tasa de interés. Sí, eso sí. Bueno, entonces lo que hace el Banco Central, si tiene que subir la tasa de interés, lo que va a hacer es bajar el precio de los bonos, ¿eh? Va a salir a ofertar bonos a un bajo precio y eso va a atender que la tasa de interés empiece a aumentar. ¿Por qué? Porque el Banco Central, con sus instrumentos, marca lo que se llama la tasa de política monetaria. ¿Está bien? Todos los países tienen una tasa de referencia, que es la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria de Argentina está dada por las LEBAC y la LELIQ. Entonces, los plazos fijos, el resto de las tasas para sacar préstamos, lo que se te ocurra, están todas en función de la tasa del Banco Central. ¿Qué hace esta tasa? Bueno, es a partir de las colocaciones de letra que hace el Banco Central, se va construyendo esa tasa. Bueno, ¿cómo hace el Banco Central para subir o bajar? Bueno, subiendo o bajando el precio de esos bonos que está ofertando. No sé si ahí te queda más claro, Gonzalo. Claro, ahora sí, eso. Ahora no me quedaba claro. Ahora sí, profe, gracias. No. Bueno, entonces, esa es la forma en que el Banco Central, digamos, la utiliza para reactivar la economía, ¿no? Entonces, lo que tiene que ya quedar claro de por vida para ustedes es esta relación inversa entre tasa de interés y precio de los bonos. Esto está hecho, me olvidé de decir que está hecho en base al capítulo 5 del libro de Minsky. ¿Alguien creo que me quería decir algo? ¿No? Bueno, en esta parte que es importante entender, bueno, Minsky te dice, mirá, todos los activos, la demanda de todos los activos depende en gran medida de ciertos determinantes, ¿no? Y cuidado, acá cuando los economistas hablamos de determinantes, tienen que prestar atención. ¿Qué quiero decir de determinante? Mirá, que estas variables determinan el precio o determinan la cantidad de algo, o sea, son vitales. Entonces, cuando hablan de determinantes, tenés que prestar atención. Mirá, dice tales variables. Acá no hay tutía, ¿está bien? Tiene que quedar claro. Entonces dice, mira, la demanda de cualquier activo va a estar en función, sea un activo financiero, un activo real de la economía, va a estar en función de la riqueza, ¿no?, de toda la economía, del rendimiento esperado de ese activo con relación a otros activos, del riesgo que tenga ese activo en relación a otros activos, y de la liquidez que tenga ese activo en relación a otros activos. Entonces, en la Firmina lo tienen más detallado, yo voy a adelantar algo si no vamos a llegar. La demanda de un activo A va a depender de la riqueza positivamente, es decir, imagínense que mañana, no sé, aumenta la riqueza de la Argentina por X motivo. La gente va a demandar más de un activo o va a demandar menos de ese activo. Más, ¿no? Rendimiento esperado. Imaginemos que todos estamos pensando que la acción de YPF
que el rendimiento en realidad de YPF va a incrementarse en los próximos 12 meses, ¿no? Producto del precio del petróleo, producto de los proyectos en Vaca Muerta, ¿no? De que el valor de YPF como empresa es muy bajo. Entonces, si esperamos que el rendimiento esperado de la acción de YPF aumente, ¿se va a demandar más o se va a demandar menos de la acción de YPF? Va a aumentar. Va a demandar más. Va a demandar más, ¿no? Lo mismo pasa con el dólar. Si nosotros pensamos que el dólar se va a incrementar, y bueno, entonces vamos a demandar más dólares. Riesgo. Imagínense en un país que cada tanto siempre cae en un default. Cae en un default, gasta mucho, de vez en cuando toma deuda, cambia de gobierno, siente más deuda, y siempre van reestructurando su deuda. Bueno, el precio de ese bono, el bono de ese país, ¿tiene más riesgo en relación al país vecino que paga siempre el término o menos riesgo? Más riesgo. Más Más riesgo. riesgo, ¿no? Entonces, ustedes van a preferir demandar más de ese bono, del que siempre está en cumplimiento, o van a demandar más del bono que siempre cumple. Del que cumple, porque si está en incumplimiento, hay posibilidades de que no termines cobrando. Exacto, ¿no? Entonces, lo mismo. El riesgo es un factor determinante. Si yo veo que un activo es más riesgoso en relación a otro, entonces voy a demandar menos de ese activo, ¿no? Por eso le ponemos arriba un signo negativo. La demanda de ese activo está en relación inversa al riesgo. Si aumenta el riesgo, cae la demanda de ese activo. En cambio, para la riqueza y para el rendimiento esperado, si aumenta la riqueza, aumenta la demanda de ese activo. Si aumenta el rendimiento esperado, también aumenta la demanda de ese activo. Y lo mismo pasa con la liquidez. Si yo veo que un activo es más líquido en relación a otro, entonces va a aumentar la demanda del activo más líquido. Bueno, con el rendimiento esperado, ahí van a leer y van a ver que por ahí hay que prestarle más atención. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno tiene inflación. ¿Por qué? Por el hecho de, bueno, cuál es el rendimiento en términos de tasa y cuál es la inflación esperada que voy a tener. Entonces, a veces ahí, si hay inflación, puede haber que el signo o cuál va a ser el resultado en términos de rendimiento no sea muy claro y sea medio ambiguo, ¿no? Bueno, ustedes viven en un país que tiene inflación y saben de eso. Bueno, cuidado. Que si me dicen que el rendimiento va a ser del 70%, no me pongo contento porque sé que la inflación puede ser del 100 y voy a tener una tasa de interés negativa, ¿está bien? Y voy a ir a pérdida. Entonces, con el tema del rendimiento esperado, hay que tener cuidado con el tema de la inflación en los países como el nuestro, ¿no? En la mayoría de los países no hay, pero donde hay inflación, bueno, hay que tener cuidado con, bueno, qué es lo que va a pasar ahí. Pero vamos a tomarlo como que si siempre el rendimiento estuviera por encima de la inflación, por lo tanto le vamos a poner un signo positivo, ¿no? Aumenta el rendimiento esperado si quiere en términos reales, entonces va a aumentar la demanda del activo. Bueno, acá tienen lo mismo que les fui diciendo. Y acá llegamos a la idea de un mercado, ustedes lo habrán visto en economía, ¿no? Como todos los bienes, hay un mercado también de bonos, donde hay una demanda de bonos y una oferta de bonos, que tiene la misma característica de la mayoría de los bienes típicos. Es decir, tiene una demanda que tiene pendiente negativa y una oferta que tiene pendiente positiva, donde hay un punto de equilibrio, que es el punto C, que tiene un precio de equilibrio y tiene cantidades de equilibrio. Bueno, yo cuando voy a comprar un bono, lo compro en función del precio, no de la tasa. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos viendo ahí es el precio de equilibrio de ese bono, que es 8.50. Como sé que el valor nominal de este bono es de 1.000, esto está sacado del libro que les estoy pasando, la tasa, si saco 1.000 menos 8.50 dividido 8.50, eso me da que voy a tener un rendimiento, una tasa del 17,6%. A medida que aumenta el precio, ¿qué pasa con la tasa? Va cayendo. Para 9.50 la tasa es 5,3 y para 1.000 la tasa va a ser 0. Y si el precio cae, a medida que el precio baja, la rentabilidad va aumentando, por esto que habíamos dicho hoy. Si es de 800 va a ser del 25%, si es de 750 va a ser del 33%.
¿Quedó claro? Y obviamente que en ese punto de equilibrio, la demanda BD es igual a la oferta de bonos, ¿no? Eso tiene que quedar claro en esa ecuación, porque ahora después la vamos a utilizar. Bueno, determinante, acá. Bueno, ahora como vimos que hay una demanda de activos, pensamos que, bueno, si hay una demanda de activos, esa demanda de activos también aplica a la demanda de bonos. Entonces podemos decir que la demanda de bonos va a estar en función ¿de qué? Va a estar en función, ¿no? La demanda de bonos, como cualquier otro activo, va a estar en función de la riqueza, del rendimiento esperado, del riesgo y de la liquidez del bono. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Y ahora, una vez que entiendo que ese mercado de bonos, la demanda tiene esos determinantes, me pregunto, ¿cuál va a ser los determinantes de la oferta? ¿En función de qué se mueve la oferta? Y una cuestión importante que tiene que estar claro, que cuando yo me muevo sobre la curva de demanda, me muevo sobre la curva, hay cambios en los precios. Bueno, eso pasa en el día a día. En el día a día los precios van cambiando y me voy moviendo sobre la curva de demanda. ¿Está bien? Me muevo sobre eso. ¿Por qué? Porque son cambios que, ya lo dije en las clases anteriores, son transitorios, son de muy corto plazo. Entonces estás constantemente moviéndote sobre la curva de demanda. Ahora, existen cambios que pueden ser permanentes, que hagan que la curva de demanda se desplace hacia arriba o hacia abajo. Los factores que mencioné, la riqueza, el rendimiento esperado, el riesgo, la liquidez, son factores que me desplazan la curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. Mirá, Napoli campeón. Sí. Entonces, esos cambios me van a desplazar la curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora me pregunto, bueno, ¿cuáles son los determinantes de la oferta? Vamos a ver ahora. Los determinantes de la oferta de bonos van a ser tres. Son más fáciles todavía, pero por ahí un poquito más complicados. Son la rentabilidad esperada de las oportunidades de inversión, la inflación esperada y el presupuesto del gobierno. En el primero, rentabilidad esperada de las oportunidades de inversión. ¿Qué significa? Bueno, básicamente que si los empresarios ven que la actividad económica va a empezar a incrementarse, supongamos que esto lo podemos pensar para el año que viene, ¿no? O sea, lo que está viendo el mercado en Argentina para el año que viene es que habrá un cambio de gobierno. Entonces, eso va a tener una connotación que va a ser positiva, más allá de, no sé si va a ser el presidente Massa, va a ser Milei o Patricia Bullrich. Eso va a tener una connotación positiva seguramente ya desde las primarias de este año, desde agosto, si es que hay una diferencia clara. Eso va a tener va a ser una noticia positiva. Y bueno, posiblemente muchos empresarios digan, mirá, el año que viene vamos a tener un gobierno nuevo, va a empezar a reordenar las cuentas, se prevé que también va a haber más divisas que este año, porque aún si tenemos una sequía, van a ingresar divisas del sector energético, que este año no pudieron ingresar, producto de los nuevos proyectos de energías renovables. Entonces, esa noticia uno tiende a pensar, bueno, el año que viene el PIB va a aumentar, entonces muchos empresarios dicen, bueno, ¿por qué no instalamos nuevas plantas para producir camisa? ¿Por qué no aprovechamos y ampliamos la planta de pintura? Entonces, eso va a hacer que haya nuevos proyectos de inversión. Ahora los empresarios tienen que financiar esos proyectos de inversión. ¿Cómo lo financian? Lo financian emitiendo deuda. Los empresarios pueden emitir títulos también, que son las famosas obligaciones negociables. Son bonos de las empresas que emiten, así como el Banco Central y el Tesoro emiten bonos, las empresas también emiten bonos a través de esta que se llama en Argentina ON, obligaciones negociables, y toman deuda. A diferencia de una acción vos tenés parte de un capital. Acá lo que hace la empresa es emitir bonos. Entonces emite deuda en obligaciones negociables que toma dinero fresco y con eso lo vuelca a estos nuevos proyectos, ¿no? Entonces, si toma deuda con bonos, bueno, entonces el mercado de bonos
va a tener una mayor oferta de bonos. La segunda es la inflación esperada. Si la inflación, yo veo como empresario que la inflación va a aumentar, entonces muy posiblemente trate de emitir bonos para que la inflación luego licúe, ¿no? Licúe esa deuda. Eso ustedes también lo saben. Muchas veces ustedes prefieren tomar deuda sabiendo que la inflación después la va a licuar. Bueno, esto es relativamente cierto si la inflación está en algo más o menos moderada, ¿no? La inflación como la nuestra, que ya está en los 2 para los 3 dígitos, muy difícilmente alguien se anime a tomar deuda, a hacer este juego, esta especulación. Por demás va a ser muy difícil que también la puedas colocar. Por lo general las empresas hoy están colocando deuda en dólares porque es lo único que aceptan las personas que tienen algunos ahorros. Entonces, esta idea de inflación esperada, que va a aumentar la oferta de bonos, es relativamente cierta para valores de inflación mucho más bajos de lo que estamos viviendo nosotros en Argentina, ¿no? Para Estados Unidos puede ser que tiene inflación de un dígito anual, los empresarios digan, bueno, mirá, me puedo tomar deuda en dólares porque sé que después la inflación me va a licuar esa deuda, ¿no? Entonces, de vuelta, acá el empresario coloca bonos esperando que la inflación luego la licúe, pero la oferta de bonos aumenta. 3 presupuestos del gobierno. Bueno, si el gobierno ve, el presupuesto del gobierno, ¿qué es en términos macro? Es impuesto T menos el gasto, ¿no? Entonces, si yo veo que el gasto me está aumentando y tengo muy poca recaudación en el impuesto, y eso lo tengo que financiar. ¿Y cómo lo voy a financiar? Emitiendo bonos, emitiendo deuda. Entonces, si el presupuesto del gobierno, el déficit del gobierno aumenta, y bueno, va a tener que colocar deuda para financiar ese déficit que tiene. Entonces, ante aumento del déficit del gobierno nacional o de las provincias, la oferta de bonos también se va a incrementar, ¿no? Entonces, estas 3 cuestiones van a hacer que la oferta de bonos, si hay un aumento de la rentabilidad esperada, la de inversión, la oferta de bonos se va a incrementar, se van a emitir más bonos, están viendo acá, se va a desplazar a la derecha. Si hay inflación esperada, puede ser cierto que algunos empresarios tomen deuda para que la inflación luego la licúe, eso entonces aumentaría también la oferta de bonos. Y por último, si el gobierno tiene un déficit, el déficit del gobierno aumenta, entonces el gobierno tiene que colocar más bonos para financiar esa deuda que tiene. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, la pregunta, y ya puede ser una pregunta de parcial, era la siguiente. Si el gobierno aumenta el déficit, ¿qué puede pasar con la tasa de interés? Aumenta. Acá me dice la compañera que si el gobierno aumenta el déficit, entonces la tasa de interés tiene que aumentar. ¿Todos opinan lo mismo? ¿Una disidencia? A ver, explícanos por qué la tasa de interés tendrá que aumentar. No, bueno, ahora que lo pienso, en realidad debería bajar, en teoría, porque Bueno, ahora la compañera cambió. Acá me retracto. Eso en el parcial no si es hay muy déficit, bueno. en realidad equivale también a que más adelante habrá inflación, por lo tanto también suben los precios. A ver, Eso pensemos es lo que en estoy términos razonando. gráficos, ¿no? Si vos tenés, si hay más déficit, ¿qué va a pasar con la oferta de bonos? No tendría que la tasa de interés ser mayor, pues lo que va a hacer el gobierno es emitir para recibir. Pará. Vamos a paso. Si hay déficit, ¿qué tiene que pasar con la oferta de bonos? ¿Tiene que subir o tiene que bajar? Aumenta. Tiene que aumentarse, tiene que pasar a la derecha, ¿no? Y cuando hay más oferta de algo, ¿qué pasa con el precio de ese algo? ¿Sube o baja? Baja, ¿no? Cuando voy a la verdulería y hay más oferta de tomate, los precios de tomate bajan. Acá, el precio de los bonos, entonces tiene que bajar si hay más oferta de bonos, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Baja el precio de los bonos. Si baja el precio de los bonos, ¿qué dijimos que pasaba? Sube la tasa.
Va a aumentar. para igualarse, ¿no? Se va a reacomodar. Entonces, esto le tiene que dar claro a ustedes. Mirá, si el gobierno emite déficit, va a tener que colocar bonos, eso va a repercutir de alguna manera en la tasa de interés. No sabemos cuánto, no sabemos si va a aumentar medio punto, 2 puntos, 10 puntos, pero claramente ahí tiene que haber un reacomodamiento. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, esto tiene que jugar, pero la idea de esto es que ustedes, más allá del parcial que posiblemente pueda ser importante, cuando ustedes se sientan en una mesa a tomar decisiones, estas relaciones las tienen que tener claras, si no están al horno. ¿Está bien? Tengo que entender qué está pasando si el Banco Central que sube o me baja la tasa de interés, si el gobierno me está colocando déficit, tengo que entender cuál va a ser el impacto que voy a tener. Si una empresa, por ejemplo, es acusada de corrupción, ¿qué va a pasar con la demanda de la acción de esa empresa? Todo esto tiene que empezar a jugar, porque las decisiones se tienen que tomar ahí, no puedo estar mirando el libro para ver qué es lo que pasa. Entonces tiene que ser muy claro. Con el tema de tasa de interés, tiene que quedar claro cómo se mueve. ¿Bien? Bueno, y obviamente en la vida real, ¿qué pasa? Bueno, hay factores que afectan a la oferta y hay factores que también están afectando a la demanda. Y bueno, tenemos que ver si podemos definir cuál va a ser el resultado de esa acción, o puede ser que me generen movimientos que no tenga un resultado ambiguo, ¿está bien? Que no lo pueda determinar. Mirá, esto me aumenta la tasa y esto me la baja. Y la verdad que no sé cuál efecto es más fuerte que otro. ¿Está bien? Pero tengo que tener en claro cómo se va moviendo esa dinámica. Bueno, acá tenemos el desplazamiento de la demanda. Bueno, algo importante es la ecuación de Fisher. Creo que esto ya lo habíamos hablado con ustedes, ¿no? La ecuación de Fisher, o el efecto Fisher. Primero, la ecuación de Fisher nos dice que la tasa de interés nominal, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Es decir, vos tenés una tasa de interés del 80, tenés una inflación del 100, tenés una tasa de interés negativa del 20%. Y por otra parte, eso por la ecuación de Fisher. Y ahora tenemos el efecto Fisher, ¿no? Dice, supongamos que en un punto de equilibrio dado, la tasa de inflación esperada es del 5%, dice, si la inflación esperada aumenta un 10%, entonces el rendimiento de los bonos en relación a otro activo cae, con lo cual la demanda de bonos cae. Dice, el incremento en la inflación esperada también desplaza la curva de oferta a cualquier precio dado de bonos y tasa de interés. El costo real de solicitar fondos en préstamo ha declinado, ocasionando que la cantidad de bonos ofrecidos aumente y la curva de oferta se desplace a la derecha, alcanzando un nuevo equilibrio. Bueno, ¿qué está pasando en el efecto Fisher? A vos te está jugando la inflación, tanto por el lado de la oferta, ¿se acuerdan? El aumento de la oferta, como por el lado de la demanda. Si por el lado de la demanda, ¿se acuerdan? Les había dicho, si la inflación es mayor a la tasa que está dando ese activo, entonces la demanda de ese activo va a disminuir. Entonces, vos vas a tener algo parecido a esto, ¿no? La posición 1 sería la demanda 1 y la oferta en 1, ¿no? Punto 1. Sería la posición inicial. Hay inflación, entonces eso va a provocar que la oferta aumente, los empresarios van a colocar más bonos para tratar de que la inflación se la licúe, pero por otro lado, va a haber gente que va a querer salir de muchos activos financieros, de los bonos principalmente, pensando que la inflación obviamente le va a licuar. Entonces lo que dice el efecto Fisher, mirá, vos vas a tener una contracción de la demanda y un aumento de la oferta. Eso va a provocar una caída en el precio de los bonos, que va a ser el punto 2, donde las cantidades van a ser las mismas, se van a demandar las mismas cantidades de equilibrio, pero a un precio más bajo. Entonces, lo que va a provocar la inflación, de alguna manera en el mercado, es que las cantidades de equilibrio sean las mismas, pero el precio de equilibrio sea menor, y la tasa de interés sea mayor. No sé si se entendió, quedó claro. ¿Se entendió? A mí no me quedó claro, profe. Como que las cantidades son las mismas, pero el precio, que lo único que cambia es el precio. Bueno, ¿por qué va a cambiar el precio? Primero, ¿entendés por qué se mueve la oferta
de B1 a B2. Sí. Bueno, eso dijimos por el lado de los empresarios. Ahora, ¿qué pasa con la demanda? La demanda va a caer, se va a contraer. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la demanda ¿dónde me pasé? Se me montó. Habíamos visto que la demanda, el rendimiento esperado de un activo, dependía de la tasa de interés y de la inflación esperada. ¿Está bien? Entonces, en el efecto Fisher lo que vas a tener es que la inflación seguramente va a ser más alta que la tasa de interés. Entonces, esto va a provocar que una caída del rendimiento esperado, y en vez de incrementarte la demanda, te va a generar una contracción de la demanda. ¿Está bien? Entonces, esa contracción en la demanda que va a provocar, en términos visuales, lo siguiente: la demanda se va a desplazar hacia abajo. Entonces te dice, mirá, las cantidades seguramente van a ser las mismas, las que se van a estar negociando de bonos, pero esto va a provocar una caída en el precio, tanto por un aumento de la oferta como por una disminución de la demanda. No sé si ahí te cierra más. Sí, profe. Gracias. No, nada. Obviamente eso hay que relacionarlo con la tasa de interés. Entonces, cuando lleguen a este punto del libro, traten de razonarlo, de acordarse lo que les dije, porque por ahí es medio complicado cuando están leyendo, ¿no? Bueno, y por último ya estamos llegando a la parte de mercado de dinero, y así como hay un mercado de bonos, también hay un mercado de dinero, y acá el autor toma una posición y le va a decir que este mercado de dinero lo mira desde una posición keynesiana. En la teoría económica tenemos posiciones que son más keynesianas, otras que son más neoclásicas, clásicas. Bueno, él acá va a analizar desde el punto de vista macro, va a tener una visión de Keynes, de cómo es la demanda de dinero, y el mercado de dinero, a ver, vamos a ver acá, a diferencia del mercado de bonos, va a tener una oferta que fija, porque esa oferta la maneja el Banco Central dice la cantidad de dinero que fija en la economía. Si quiere aumentar la oferta de dinero, va a emitir y va a aumentar esa oferta. Si quiere disminuir, va a sacar dinero del mercado. Y por otra parte, la demanda de dinero va a tener una pendiente negativa como el resto de los bienes. Entonces, la oferta la maneja el Banco Central. Acá no hay ningún determinante sobre la oferta de dinero. Ahora, sobre la demanda de dinero, sí vas a tener distintos determinantes. Primero, esa demanda de dinero, es decir, esa curva, esa curvita va a estar compuesta por tres componentes. Un componente va a ser transaccional, es decir, la gente demanda de dinero por motivos de transacciones que hacen la economía. Entonces, si aumenta el nivel de actividad, va a necesitar más cantidad de dinero, va a demandar más dinero para hacer transacciones. Por motivo de precaución, si la gente prevé que va a haber una crisis, va a demandar dinero para mandar debajo del colchón, de la almohada. Y un motivo especulativo. La gente puede desear tener dinero o no tener dinero por motivos netamente especulativos. ¿Está bien? Así se construye la demanda de dinero, es decir, esta curva. Esta curva tiene estos tres componentes, que es todo el día, durante todo el día están jugando. ¿Cuánto desea gente de hacer transacciones? ¿Cuánto desea tener por motivos especulativos? ¿Cuánto desea hacerlo por motivos precautorios? Entonces, esa demanda, esa línea, tiene esos tres componentes. Ahora, esta demanda, es decir, si aumenta por motivos transaccionales, me muevo sobre la curva de demanda. Si aumento o disminuye por motivos precautorios, me muevo sobre la curva de demanda. Y si aumento o disminuye por motivos especulativos, me muevo sobre la curva de demanda. Ahora, va a haber dos efectos por los cuales la curva de demanda se puede trasladar hacia arriba o hacia abajo. Esos dos motivos, Keynes los llaman motivos precautorios, disculpe, efecto ingreso o efecto precio. Acá está. Efecto ingreso, ¿qué implica? Bueno, que si la gente tiene más ingresos, entonces la demanda de dinero va a aumentar. A usted mañana le aumentan el sueldo un 100% y bueno, van a salir a demandar más cantidad de dinero. El otro efecto va a ser el efecto precio.
¿Qué es el efecto precio? Bueno, el efecto de inflación. Ya si hay aumento en el nivel de precios para comprar la misma canasta, la gente va a salir a demandar mayores cantidades de dinero, ¿no? Entonces, la de desplazamiento en la curva de demanda va a depender del efecto ingreso y el efecto precio, ¿no? Un aumento del ingreso desplaza la curva de demanda de dinero hacia arriba, aumentando la tasa de interés. Cuidado que ahora acá ya no tengo precio, acá el costo del dinero es la tasa de interés y cantidad de dinero. Y por otro lado, el nivel de precios. Si aumenta el nivel de precios, si hay inflación, lo que va a provocar un aumento en la demanda de dinero, la gente va a demandar más dinero para comprar lo mismo, y eso también va a provocar un aumento de la tasa de interés nominal. ¿Qué va a pasar con la oferta? Bueno, si el gobierno, el Banco Central, decide aumentar la oferta de dinero, bueno, me va a provocar una caída de la tasa de interés. En realidad acá es al revés. El Banco Central posiblemente desea bajar la tasa de interés para reactivar la economía, y eso ¿cómo lo hace? Inyectando dinero en el mercado. ¿Está bien? ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, puede darle préstamo a los bancos, puede darle préstamo a la gente, puede darle un préstamo al gobierno. Entonces emite para prestarle al gobierno, emite para prestarle a los bancos, emite para prestarle a la gente, y ahí puede hacer otras operatorias más para inyectar dinero en la economía. Pero básicamente como lo hace es emitiendo y prestando, ¿no? Esto que ustedes escuchan en los noticieros acerca de la maquinita de emitir, ¿no? ¿Para qué emite el gobierno, el Banco Central? Bueno, en gran medida en Argentina muchas veces está relacionado que emite para prestarle al gobierno nacional. Bueno, y básicamente ahí terminaría esta parte de tasa de interés. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? No, perfecto. Bueno, yo le voy a ser sincero con ustedes. Este capítulo, creo que ustedes nunca tuvieron hasta ahora un capítulo tan complejo para ir en la facultad como hacer esto. Es complicado. Yo traté de explicárselo ahora como una maestra jardinera, para que me entendieran, y seguramente lo que les dije, más la Femina, los va a ayudar a comprender el texto. ¿Está bien? Pero acá es como todo. Yo voy a yoga y entiendo cómo hacer el movimiento, pero el profe me acompaña y me lleva. Bueno, lo mismo con ustedes, ¿no? Yo acá traté de explicarles, de armarles el esqueleto de lo que tienen que leer, de cuál es lo importante para que no se pierdan, pero ahora tienen que ir ustedes y ponerse en práctica, leer y tratar de entender qué es lo que están leyendo. Si se pierden, van sobre la filmina y tratan de recordar qué es lo que estuvimos hablando. Pero el capítulo es largo y complejo. Pero es un capítulo sumamente vital para el resto de sus vidas, para que entiendan cuál es el manejo entre la tasa de interés, la economía financiera y la economía real. Todo pasa por acá, entre ese mercado de bonos y ese mercado de dinero. Entonces, dedíquenle en tiempo porque es complicado. Alguien me estaba reclamando por la Firmina, creo que no estaba publicada todavía, ¿no? No, profe, no está. A ver, no sé, ya lo miramos. Tasa de interés. Publicar. Bien, bueno, voy a publicar una guía de lectura. Y este es un trabajo. Bueno, ahí ya se las publiqué, no sé si lo están viendo. Bueno, así que básicamente el parcial más o menos va a llegar a esta parte. Lo que sí les pido nuevamente que repasen lo de la clase de Python con Colab que dio Hugo. La semana que viene vamos a ver si vamos a hacer alguna aplicación
en base a los temas que estuvimos viendo. ¿Está bien? El capítulo, alguien me pregunta del capítulo, el capítulo 5 del libro de Nietzsche, que está en la filmina igual puesto en la primera filmina. Así bueno, ¿alguna duda, consulta? Ninguna, profe. Bueno, chicos, estudien, repasen, ya les queda muy poco. Así que, bueno, pónganse en las pilas estos días. ¿Bien? Gracias, Bien, profe. Nada, Gracias. nos vemos, cuídense. No, profe.